Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así como están de pie, los voy a invitar, por favor, que abran sus Biblias. Es un placer el poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo Salmos capítulo 63, los versículos del 1 al 8. Qué hermoso es poder adorar al Señor. Amén. El que es digno de toda exaltación. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. La palabra de Dios dice así: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu presencia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura se saciará mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Puede tomar su asiento. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, poniendo esta palabra, Padre Santo, delante de ti, Señor. Que tú seas hablando, Señor, y redarguyendo cada vida, cada corazón, Padre Santo. Oh, mi Dios amado, en esta hora, Señor, oh Padre, pedimos, Señor, que tú seas tocando los corazones conforme a tus propósitos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea hablando, Padre, a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana, como les dije, tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes. Y yo les voy a estar predicando bajo el tema: mi alma está apegada a ti. Este salmo, hermanos, fue escrito por David. Se cree que pertenece a los años en los que David huyó al desierto de Judá, perseguido por su hijo Absalón. En 2 de Samuel 15 se narra la historia de cómo Absalón se levantó contra su padre para usurpar el trono y destruirlo. Ante esta amenaza, David huye al desierto antes de tener que enfrentar a su propio hijo. Físicamente, hermanos, el desierto representa un lugar de desolación, de escasez, donde no hay vida. Es un lugar en el que ninguno de nosotros nos gustaría estar por las condiciones fatales y peligrosas a las que podemos enfrentarnos en un desierto. Pero espiritualmente hablando, el desierto también puede representar un lugar de prueba, un lugar de aflicción, de angustia, de tristeza, de dolor. David física y espiritualmente estaba atravesando este desierto. De un momento a otro, David pasó de un estado a algo que no era muy agradable. David era el rey y él dejó su trono, dejó su palacio, dejó sus comodidades para ir al desierto, para huir al desierto, donde no había nada, donde la tierra era seca y árida. Y por otro lado, David también
yo me imagino que él no solamente iba a ese lugar donde estaba seco y árido, sino que su corazón estaba dolido, su corazón estaba angustiado, él estaba triste. Imagínese que su hijo se rebeló contra él. Y no hay nada, hermanos, más doloroso para un padre cuando los hijos se rebelan. ¿Qué situación más difícil para David siendo el rey? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, alguna vez hemos estado ya sea físicamente en un desierto o también que hemos atravesado tal vez no desiertos físicos, pero sí espiritualmente hablando? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por momentos de dolor, por momentos de tristeza, por momentos de enfermedad, de aflicción? Muchos de nosotros. ¿Y qué hacemos ante esas situaciones? Muchas veces cuando estamos atravesando situaciones difíciles como seres humanos nos desesperamos. Muchas veces cuando estamos atravesando por el desierto no sabemos qué hacer. Muchas veces nos encontramos con las situaciones frente a nosotros y no encontramos la salida. ¿Cómo enfrentamos esos momentos de dolor y angustia? ¿Qué es lo que hacemos? En el versículo 8 del pasaje que acabamos de leer, David declara: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Esta declaración es una expresión de la confianza que David tenía en Dios y su dependencia total hacia él. Porque en medio del desierto, en medio de las dificultades, David estaba apegado a Dios. Y la palabra apegado significa aferrado, adherido o unido firmemente a algo. Otras versiones de la Biblia dicen: mi alma se aferra a ti, te sigo de cerca, mi vida entera está unida a ti. Muchas veces, hermanos, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, por desiertos en nuestras familias, en nuestros hogares, cualquier situación que estemos atravesando, muchas de las veces nosotros no nos apegamos a Dios. Tendemos al contrario. Tenemos a hacer todo lo contrario. Cuando estamos pasando por una dificultad o por un sufrimiento, en vez de unirnos a Dios, en vez de aferrarnos a Dios, lo que muchas veces hacemos es apartarnos de Él. Muchas veces, en vez de acercarnos a Dios, huimos, así como David huyó al desierto. Pero ahí en el desierto dice que él clamaba al Señor, su alma estaba apegada a Dios. Muchas veces, hermanos, en nuestro diario vivir, nosotros nos aferramos a otras cosas que no son de bendición para nuestras vidas. Un náufrago, cuando está en medio del mar y su barco se ha hundido, un náufrago busca un objeto a qué aferrarse. Imagínese la escena de un barco que se acaba de hundir y todos los pasajeros están desesperados en el mar. Estas personas que están naufragando en el mar, con ansiedad, con desesperación, buscan aferrarse a algo, a un objeto. Ellos no están mirando qué tipo de objeto haya flotando en el mar. Tal vez pueda ser alguna parte del barco que salió a flote. La gente está deseando aferrarse a algo para poder salvar su vida. Y muchas veces, hermanos, nosotros como creyentes
no nos apegamos a Dios. Cuando estamos pasando por tribulación, cuando estamos pasando por sufrimiento, no buscamos al Señor. Así como ese náufrago que busca ese objeto y se aferra con todas sus fuerzas, porque de ahí depende su vida. De nosotros también, hermanos, depende nuestra vida si no nos apegamos a Dios, si no nos aferramos a Él, si no le buscamos, si no mantenemos nosotros esa unidad con Dios. David nos muestra la importancia de vivir apegados a Dios, porque Él conoce y sabe que aún en medio de la adversidad, Dios tiene el control absoluto de todo y que en las manos de Dios Él está seguro. Y de esa misma manera nosotros debemos de apegarnos al Señor, sabiendo que en las manos de Dios nuestras vidas están seguras. Y vamos a ver, hermanos, 3 cosas que nosotros podemos hacer para mantenernos apegados a Dios, así como David lo hizo. Y en primer lugar, vamos a ver que necesitamos desarrollar una relación personal con Dios. Nosotros no podemos vivir apegados a Dios si usted y yo no tenemos una relación con Dios. David se mantuvo apegado a Dios porque desde muy joven aprendió a desarrollar esa profunda relación con Dios a través de su comunión. David no solamente conocía a Dios, sino que él pasaba tiempo en la presencia de Dios. Él oraba, él buscaba al Señor. Muchos de sus salmos que leemos aquí en la palabra son un testimonio de la relación y el deseo constante de David por su presencia. Y vamos ahí al versículo 1 y 2 en el mismo capítulo que leímos. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David expresa ese profundo deseo espiritual por buscar de Dios. Dice: de madrugada te buscaré. De madrugada significa que lo primero que nosotros hagamos al despertar es buscar de la presencia de Dios, es orar, es meternos en la intimidad con el Señor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermanos, cuando despertamos? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando abre los ojos? Agarra su teléfono, se pone a ver las noticias. Mucha gente le gusta ver cómo va a estar el clima, ¿verdad? Para saber cómo va a salir de su casa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos al despertar? Dice que David buscaba de Dios. Él se metía en la presencia de Dios. Y a pesar, hermanos, de que en estos momentos David estaba en el desierto, ahí en el desierto, él anhelaba la presencia de Dios. Él quería, su deseo de buscar de Dios era insaciable. Él quería experimentar la presencia de Dios todos los días de su vida, y no solamente en la mañana. El pasaje dice que también en la noche él también buscaba de la presencia de Dios. El Salmo 42, 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, de Dios? Muchos el día de hoy, hermanos,
han perdido ese deseo de buscar de Dios. ¿Y sabe por qué han perdido ese deseo? Porque no tienen una relación con Dios, no tienen una relación íntima con el Señor. Su alma no anhela la presencia de Dios porque ni siquiera le conocen, porque nunca han tenido una experiencia personal con Cristo. Porque cuando tú tienes una experiencia personal con Dios, tu alma lo anhela, así como David anhela la presencia del Señor. Muchos han perdido ese anhelo, especialmente cuando hay pruebas, especialmente cuando estamos pasando por desiertos, especialmente cuando hay dificultades. No han desarrollado una relación personal con Dios. No tienen una comunión íntima. Por eso muchas veces, hermanos, las situaciones difíciles fácilmente nos apartan de Dios. Cuando estamos atravesando por el desierto, fácilmente nos desanimamos porque no buscamos al Señor, porque no le oramos, porque no tenemos esa relación. Es como una pareja de esposos. Una pareja de esposos debe de tener no solamente esa unidad como una sola carne, sino también tiene que tener una relación el esposo con la esposa. Y muchas veces nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces oras al Señor? ¿Cuántas veces te reúnes con Dios? Tal vez Dios te está esperando en la mañana que tú te levantes y ores y le des aunque sea las gracias porque Dios te ha dado la vida. Y cuántas veces, hermanos, sucede que estamos a las carreras y nos levantamos y nos vamos y ni las gracias le dimos a Dios. No tenemos una comunión íntima con Dios y necesitamos, hermanos, para poder vivir apegados a Dios, necesitamos tener esa relación con Él, buscarle en todo tiempo. No importa si tú estás bien o estás pasando por una situación difícil, pero ¿sabe qué, hermano? Si tú no le buscas cuando estás bien, menos le vas a buscar cuando estás en pruebas. Menos vas a buscar al Señor cuando estás pasando por un problema o una situación difícil. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos da de buscarle cada día. Ahorita estamos aquí como congregación. Alabamos y adoramos al Señor. Y muchas veces hasta eso nos cuesta. Muchas veces no le adoramos con todo nuestro corazón. Eso es parte de nuestra relación con Dios. Pero si tú no estás acostumbrado a adorar a Dios, si tú no estás acostumbrado a levantar tus manos y decirle, tú eres digno de toda exaltación. A veces no lo hacemos porque no tenemos una relación íntima con el Señor. Cuando desarrollamos una relación personal con Dios, tu vida espiritual se fortalece y tu mayor anhelo ya no es que Dios te saque del problema por el cual tú estás atravesando, sino que en medio del problema puedes deleitarte en la presencia de Dios, sabiendo que Dios tiene el control absoluto de todo y que Él obrará poderosamente en tu necesidad conforme a sus propósitos. Muchas veces, hermanos, Dios permite que atravesemos desiertos en nuestras vidas y situaciones difíciles. A veces Dios las permite para que nos acerquemos a Él, porque Él también anhela que nosotros tengamos esa relación, esa comunión con Él, para que nosotros, hermanos, le busquemos genuinamente. Pero ¿sabe qué, hermanos? A veces ni cuando estamos en el problema le buscamos. A veces cuando estamos en la situación más difícil de nuestras vidas, ni siquiera buscamos del Señor. No tenemos esa relación con Él.
Y nosotros debemos aprender a confiar en el Señor y vivir aferrados a sus promesas. Lo más triste, hermanos, es ver cuántas veces pasamos por esos desiertos, por esas pruebas, y en vez de acercarnos a Dios, más nos alejamos de Él. ¿Cuántas personas, hermanos, están pasando por dificultades y dicen: yo ya no voy a la iglesia, ya no voy a la célula? Ay, hermana, es que viera todos los problemas que tengo. Pues ahí, en esos problemas que tiene, acérquese más a Dios, búsquele, aférrese a Dios, aférrese con todo su corazón. Otros hermanos, como nunca han tenido esa experiencia personal con Dios, no están preparados para enfrentar las pruebas y las dificultades. Nunca han sentido, nunca han tenido esa experiencia con el Señor. Por eso, hermanos, cada momento que nosotros tengamos es una oportunidad que Dios nos da para buscar de Él, para mantenernos en esa comunión con el Señor. Y en segundo lugar, vamos a ver que necesitamos desarrollar una fe que va más allá de las circunstancias. David desarrolló una fe encima de los problemas que estaba atravesando, una fe perseverante. La situación en la que él se encontraba no era la más favorable. No solo estaba en riesgo su reinado, sino su propia vida. Imagínese, su hijo Absalón se había rebelado contra él. ¿Qué situación más difícil? Él se había rebelado, y yo me imagino que Absalón tenía su ejército, tenía sus guerreros, sus soldados, y armó su batallón para ir a buscar a su propio padre y destruirlo. Porque el propósito de Absalón era acabar a su padre. Y sabe, David ya había pasado por otras situaciones. Él ya había pasado por otras guerras. Él ya había experimentado también la victoria de parte de Dios, pero nunca había experimentado esta situación con su hijo. Y en ese momento, usted póngase en el lugar de Absalón y diga: ¿qué voy a hacer si mi hijo viene en mi contra? ¿Usted querría enfrentar a su hijo? ¿Usted querría derramar sangre contra su propia carne? Yo creo que en esos momentos David, lo único que tenía, lo único que él podía hacer era poner su fe y su confianza en Dios y no en las circunstancias, porque probablemente podían ir y matarlo, pero él lo único que hace es confiar en el Señor. David tenía puesta su confianza en Dios y no en las circunstancias, no en los hombres, no en el poder de su hijo. Y aunque aparentemente en esos momentos su hijo era el que se veía con mayor poder, David confiaba en uno más grande, que era el Dios todopoderoso. Él tenía su fe y su confianza en el Señor. Si nosotros, hermanos, ponemos nuestra mirada en las circunstancias, en los problemas que pasamos, en las situaciones adversas, vamos a perder la perspectiva de nuestra fe. La fe de David permaneció porque su alma estaba apegada a Dios, pero también porque él confiaba en el Señor. Él no estaba viendo solamente lo que sus ojos físicos le permitían ver. Él no estaba viendo solamente los desafíos terrenales. Él estaba viendo al Dios todopoderoso, al que era su fuerza, al que lo podía levantar y sostener aún en medio de la situación con su hijo. Y el versículo 3 y 4, me gusta mucho esto lo que dice, hermano, porque
aquí revela una cosa tan importante. Mire, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Este versículo, hermanos, en este versículo David estaba reconociendo que el amor de Dios era más grande que cualquier adversidad en su vida. Le producía una mejor satisfacción y bendición. Por eso confiaba plenamente en las promesas de Dios. David proclamaba su fe en Dios encima de todo. Y dice que alababa a Dios. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. David proclama su fe encima de todo y confía que Dios es su socorro y protección. Mejor es tu misericordia que la vida. Porque ¿sabe qué, hermano? La misericordia de Dios siempre va a permanecer sobre nuestras vidas. En la vida podemos tener 1 y 2 problemas. Puedes entrar a 1 y 2 desiertos. Pero la misericordia de Dios nunca se va a acabar. La misericordia de Dios es mejor que la vida. David reconocía ese socorro y esa protección de parte de Dios. Y el versículo 7 dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. David, hermanos, reconocía cómo Dios era el que lo ayudaba, cómo Dios estaba ahí en todo momento. Y así como la gallina, hermanos, acobija a sus polluelos bajo sus alas, así nos acobija nuestro Señor. En sus alas estamos seguros. Por eso debemos regocijarnos en Él. Por eso nosotros debemos estar bajo las alas de nuestro Dios, porque solamente ahí, hermanos, vamos a tener ese cuidado, esa protección de parte de nuestro Dios. Y en tercer lugar, hermanos, debemos desarrollar una total dependencia de Dios. El versículo 8 dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. La palabra diestra significa mano derecha. ¿Quiénes de aquí son diestros? Bueno, puede levantar su mano, pero si no está bien, porque hay muchos que son zurdos, ¿verdad? Pero bueno, una persona diestra es aquella que usa la mano derecha para realizar sus tareas y labores. Hace un tiempo atrás me lastimé mi hombro derecho y yo pude comprobar, hermanos, cuán importante es la mano derecha. Yo soy diestra y cómo me costaba hacer las cosas con la mano izquierda. Ni siquiera podía lavar los trastes, no podía partir una fruta, ni siquiera un jitomatito, hermanos. Nada podía hacer con la mano izquierda. Y yo me preguntaba, pero si las dos manos son iguales, se ven iguales. Usted ve a esta mano y ve a esta y se ven casi iguales, pero no son iguales. Y las personas que somos diestras, ¿verdad? Que usamos la mano derecha, normalmente aplicamos toda nuestra fuerza en nuestra mano para poder manipular objetos. Por ejemplo, yo no podía ni dar la vacuum con la izquierda porque la vacuum se me iba chueca y no podía limpiar, no podía, hermanos. Todavía sigo practicando porque a veces es necesario, pero no podía, mi mano se me va chueca y con esta yo lo hacía perfecto y con esta no. Con esta se me iba chueco y no se puede. Entonces, con esta mano uno pone toda su fuerza para hacer las cosas si usted es diestro. Ahora, si usted es zurdo, pues
Con la zurda usted pone toda su fuerza, ¿verdad? Pero en la Biblia, la mano derecha simboliza honor, simboliza poder y autoridad. Y también se usa para referirse al poder y a la fuerza de Dios. Entonces, David desarrolló una total dependencia en Dios. Porque David, hermanos, no solamente estaba su alma apegada a Dios, no solamente confiaba en Él, sino que David reconoció que en los momentos más difíciles de su vida, la presencia y el poder de Dios fueron los que lo levantaron y le ayudaron a salir adelante. No fueron sus propias fuerzas, no fueron sus habilidades, fue el poder de Dios. Y cuántas veces, hermanos, cuando nosotros estamos en el desierto, muchas veces, hermanos, Dios es el que nos sostiene con esta mano. Dios es el que nos sostiene para que no caigamos. Dios con su mano fuerte y poderosa es la que nos sostiene. Pero muchas veces nosotros no nos apegamos a Él. Muchas veces, aunque Dios ha sido bueno y misericordioso, aunque Dios, hermanos, está mostrando su poder en nuestras vidas, nosotros no queremos tener esa relación con Él. Muchas veces nosotros no queremos apegarnos a Él. Pero David reconoció que no era por sus fuerzas. ¿Cuántas veces Dios no le otorgó la victoria a David? Él reconocía que no era por su ejército, no era porque él era un hombre muy sabio, era por la misericordia de Dios, era por el poder, por la fuerza del Señor. Y el Salmos 38-35, en la versión Dios habla hoy, dice: tú me proteges y me salvas, me sostienes con tu mano derecha, tu bondad me ha hecho prosperar. Hermanos, si Dios nos ha sostenido hasta estos momentos, si Dios te ha dado vida, si estás aquí, es porque la diestra de Dios te ha sostenido. Lo reconozcamos o no, hermanos, la diestra de Dios nos ha sostenido. Y como Dios nos ha sostenido, lo menos que podemos hacer, hermanos, es buscarle. Es tener esa relación con nuestro Dios, es apegarnos a Él. Mira, si tú te apegas a Dios, Él va a seguir sosteniéndote con su mano fuerte y poderosa. Pero si tú no te apegas al Señor, cuando llegues al desierto, vas a sufrir las consecuencias en el desierto, porque el desierto no es agradable. Pero si tú buscas a Dios con todo tu corazón, si tú aprendes a tener una intimidad con el Señor, Él nunca te va a dejar. Porque hasta ahorita, hermanos, Dios ha sido tan bueno y fiel con nosotros, a pesar de que le fallamos. David estaba completamente seguro que Dios no lo dejaría para siempre en el desierto. Él se encargaría de sus enemigos y de hacer justicia aún con su propio hijo. Pero sería en el tiempo y a la manera de Dios. Y muchas veces nosotros queremos que Dios obre a nuestra manera. Muchas veces queremos que Dios haga las cosas en el tiempo en el que las necesitamos. Pero no es así, hermanos. Dios va a obrar en su tiempo. Dios va a obrar a su manera. Él se encargará de pelear tus batallas. Él se encargará de fortalecerte.
Él se encargará de obrar en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio. Él se va a encargar de hacerlo, pero será a su tiempo y conforme a la medida de tu búsqueda con el Señor. Porque si tú estás esperando que Dios obre y tú no te quieres esforzar por tener una relación con Dios, no va a pasar nada en tu vida. No va a suceder nada. Necesitas meterte con Dios. Métete en comunión con el Señor. Busca a Dios y verás la respuesta de parte de Él. A su tiempo, a su manera. Muchas veces nosotros queremos que Dios obre en nuestra necesidad, pero no queremos depender de Dios. No queremos depender de Él. De la misma manera que David, debemos recordar que en medio del desierto, Dios es quien nos sostiene. Por eso vale la pena, hermanos, mantenernos, dependiendo de Dios y apegados a Él. Apégate a Dios. ¿Estás pasando por una necesidad? Búscale. Ora, mantente en esa comunión con el Señor. Para que en medio de tu desierto puedas experimentar esa mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Recuerda que no va a ser por tus fuerzas. A veces nos esforzamos tanto, hermanos. Nosotros decimos, es que yo ya di todo. No es por tus fuerzas. No te esfuerces tanto humanamente. Es la intervención de Dios en tu vida. Porque si no reconoces que Dios te ha sostenido y tú piensas que es por tus propias fuerzas, no vamos a salir nunca de los desiertos. Ahí nos vamos a quedar. Dios es quien te levanta y pelea las batallas. Él es el que está con nosotros. Pero para que nosotros, hermanos, podamos experimentar cada una de estas cosas en nuestras vidas, tenemos que apegarnos al Señor. Tenemos que desarrollar esa intimidad todos los días. No solamente un día sí, un día no. Todos los días. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y tenemos que depender de Él. Y yo no sé, hermano, tal vez en qué situación tú te encuentras. Yo no sé cómo tú llegaste esta mañana. Si probablemente tú estás atravesando un desierto en tu vida, estás atravesando por una prueba, por una situación difícil, o tal vez Dios está permitiendo esta situación para llamar tu atención, para que tú te acerques a Él, para que lo busques, para que dependas de Él y no de tus propias fuerzas. No sé cuál es tu situación, pero en esta mañana yo quiero hacer un llamado y yo quiero preguntar si hay alguien que está pasando por una situación difícil. No es vergonzoso, hermanos, pasar por desiertos. No es vergonzoso tener una necesidad. No es vergonzoso sentirse con ese algo que te quema por dentro, que tú dices, no puedo más. No es vergonzoso, hermanos. Pongámonos de pie. Y yo quiero hacer este llamado para aquellos que están pasando por un desierto. Dios conoce tu vida. Dios conoce tu necesidad. Pero Dios también quiere un compromiso de parte tuya. Dios también quiere que tú te aferres a Él. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar a orar. Y si tú quieres pasar aquí al altar, tú puedes pasar. Aquí está la presencia de Dios. Este es un lugar donde nosotros venimos a adorar al Todopoderoso. Aquí está el Señor para darte esas fuerzas, para que tú te fortalezcas en Él. Dios quiere obrar en medio de tu necesidad.
Dios quiere obrar en medio de ese desierto en el que tú estás atravesando. Dios está aquí. Su mano poderosa es la que te ha sostenido. Su mano poderosa es la que te ha sacado adelante. Pero Él quiere que tú también pongas de tu parte. Gracias te damos, Señor, en esta hora.